Y saludamos ya al presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Bueno, encantado de saludarle, presidente, y de poder charlar con usted sobre varios asuntos, sobre todo que digamos que por actualidad, el último de ellos pasa por esas elecciones en Cataluña. ¿Preocupa que veamos ese órdago de Puigdemont de repente de presentarse a la presidencia, de que ella pueda ser presidente, pero de que haya elecciones generales en otoño? A nosotros lo que nos preocupa es que el país esté parado en estos momentos. Piensen que no tenemos presupuestos generales del Estado porque no hubo presupuestos en Cataluña y el gobierno de España declinó presentar unos presupuestos. Preocupa que tengamos la agenda legislativa absolutamente parada, pendiente de estas elecciones de Cataluña y ahora las europeas del 9 de junio. Preocupa que esto se dilate en el tiempo y mientras tanto las decisiones que se tienen que tomar, el gobierno que tiene que hacer el gobierno de España, pues se quede paralizado y con eso afecta a toda España, pero también a Canarias con asuntos de relevancia. Eso es lo que preocupa, ¿no? Y lo que no entendemos y no compartimos la negativa a presentar presupuestos y de luego no compartimos que lo que suceda en una comunidad autónoma tenga que afectar al resto de España. ¿Considera que el actual presidente del gobierno de España está más pendiente de todos los periodos electorales que hay, que ha habido, que quizá de gobernar por mantenerse en Moncloa? Hombre, un presidente que se toma 5 días de reflexión, declinando y abandonando sus responsabilidades y tiene todo el país en vilo, simple y llanamente por estrategia electoral, pues realmente no parece que le preocupe demasiado la gobernabilidad y la resolución de los problemas. Le preocupa más bien su puesto y su partido político, ¿no? Y esa es una de las cuestiones que a nosotros nos afectan. Ese planteamiento lo tienen en la cabeza del gobierno de Canarias, que puede haber elecciones generales en otoño y que todo esto eche abajo quizá gran parte de la agenda canaria. No depende de nosotros. Nosotros estamos trabajando con la Agenda Canaria y eso sí se está cumpliendo, afortunadamente. Tenemos el transporte gratuito, siguen las ayudas a la isla de La Palma. Hemos resuelto por primera vez en la historia la dificultad con el suministro eléctrico para evitar los ceros energéticos en la isla de Fuerteventura, Tenerife y La Palma y seguimos trabajando. Estamos trabajando con la modificación legislativa de los menores no acompañados, que sigue el fenómeno. Parece que la actualidad mediática pues un poco lo cambia, pero o el foco mediático va a otros asuntos como los de Cataluña, pero siguen llegando. El mes de abril fue un mes terrorífico, seguimos teniendo más de 5.500 menores, con lo cual nosotros seguimos trabajando. Cuando no depende de nosotros alguna circunstancia, lo que digo yo siempre es que nos coja con la tarea hecha, que nos coja con nuestras responsabilidades cumplidas. Y eso es lo que estamos haciendo. Estamos trabajando intensamente y, bueno, hay cosas que se escapan y no dependen de Canarias, pero al menos lo que no vamos a dejar es de hacer o de cumplir nuestras obligaciones o de hacer nuestra tarea. ¿Tienen pensado apretar un poco el acelerador, presionar un poco más para que todos esos cumplimientos de la agenda canaria sean una realidad? Por si de repente, como decimos, ese escenario es cambiante, llega en otoño o incluso antes de las elecciones, perdón, antes de que pueda haber un gobierno en Cataluña, apretar un poquito el acelerador para sacar adelante todo lo que Sí, se pueda. sí, ayer teníamos Consejo de Gobierno y dado que las partidas prorrogadas del presupuesto de 2023 están prorrogadas en el 2024, la inmensa mayoría de ellas, pues acordábamos precisamente eso, ¿no? Es decir, incentivar o intensificar los contactos con los distintos ministerios para que el plan de empleo, para que bueno, pues, los fondos de la pobreza, para que los fondos de migración, para que todo ese dinero, los fondos 20 millones para el agua, el POSEI de la agricultura, para que todo eso vaya llegando a Canarias y desde luego vayamos antes de que bueno, se pueda liar la cosa, como tú bien dices, pues que se pueda ir cumpliendo con los objetivos. Bueno, pues no de un presupuesto nuevo que nos hubiese gustado tener en el 24, pero sí al menos de lo que está prorrogado el 23. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda ha confirmado que esta semana iba a indicar qué apartados de la agenda canaria pues se pueden prorrogar. ¿Tienen alguna noticia? ¿Temen que haya algo muy importante o relevante para esa agenda? Bueno, hay algunas cuestiones que dependen de un decreto ley o de una norma que se tendrá que aprobar, ya bien sea en alguna ley, ya bien sea en un decreto ley que pase, pues, pero estamos hablando de tres cuestiones puntuales, en fin, no son las grandes partidas, o sea, los 20 millones de euros para obras hidráulicas, los 23 millones de euros del POSEI. Es cierto que el POSEI adicional no está en los presupuestos, y eso pues es algo que tendremos que negociar aparte o incluirlo en el presupuesto del 2025. Pero las partidas, por ejemplo, para garantizar las ayudas europeas sí están.
Bueno, vamos a ver cómo se va desarrollando la semana, si no hay ninguna sorpresa al respecto, pero también nombraba al presidente pues, la situación del fenómeno migratorio que seguimos viendo que no ha parado. Cierto es que cuando vemos que el mar está bravo, pues siempre las embarcaciones parece que cuesta un poco más que lleguen, pero desde que está el mar en calma, que también es una circunstancia muy habitual ya, por último, pues se siguen sucediendo esas embarcaciones regulares, esas pateras que llegan. Confía en la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería para que todas las comunidades, pues al final, acojan a menores migrantes. Sí, nosotros estamos trabajando, ahora mismo estamos intercambiando los últimos textos. Es cierto que todavía estamos con dos puntos que no estamos del todo conformes, ni los ministerios ni el gobierno de Canarias, porque las posiciones ahí pues, son encontradas. Pero bueno, con carácter general el texto normativo va a mejorar. A nosotros nos gustaría que si no solucionase el problema, porque no lo va a solucionar, van a seguir llegando embarcaciones a nuestras costas, porque al final pues la situación del Sahel, la situación de África es muy compleja, hambrunas, guerras, inestabilidad política, bueno pues de alguna manera que en materia de menores podamos tener ciertas garantías de que en 15 días los niños y las niñas pueden ser derivadas a otras comunidades donde sí van a poder ser atendidos de manera digna, porque el problema es que con 5.500 el propio ministerio está hablando de 70.000 de aquí a final de año, si el 15%, que es la medida que viene, son menores, pues nos podríamos ver con 16.000 menores en Canarias. Eso es absolutamente imposible de atender tal y como se merecen y garantizando los derechos de la infancia, ¿no? Por lo tanto, en esos temas, pues yo espero que entre esta semana, que veremos el último texto, probablemente a finales de semana, pues que el próximo martes el Consejo de Ministros se pueda dar luz verde ya al texto que será proposición de ley o decreto ley. Nosotros preferimos el decreto ley porque es de aplicación inmediata Hmm. para buscar el apoyo de los grupos políticos. Buena sintonía, entiendo, con el ministro Torres al respecto, que entiendo que también conoce la sensibilidad de Canarias por haber sido presidente y también por ver lo que ocurre. ¿O ha habido algún escollo que le ha costado salvar al respecto? No, buena sintonía con el Víctor Torres, la relación personal es buena desde que éramos alcaldes los dos, con lo cual la relación personal es buena. Es cierto que él está coordinando y hay ministerios que están más proclives a y otros menos proclives, pero con carácter general la sintonía es buena, como yo entiendo que tiene que ocurrir, es decir, para resolver problemas de mucha importancia, como es el caso, pues bueno, necesitamos poder entendernos y hablar y trabajar. Y bueno, yo ahí ya te digo, esperamos que jueves o viernes podamos ver el texto definitivo y que eso pues se pueda de alguna manera resolver en la semana que viene para buscar los apoyos, porque recordemos, y además yo lo digo con orgullo, que muy lejos de la crispación en Canarias, de la política que está en Madrid, de toda la crispación que hay en el enfrentamiento, en Canarias los grupos políticos somos capaces de sentarnos a buscar acuerdos. Y eso tendrá que verlo el Pacto por la Inmigración en Canarias y tendremos que ir juntos a Madrid a recabar los apoyos. Bueno, a todo esto se le suma, presidente, también que vemos hoy en prensa quejas de los forenses del Instituto de Medicina Legal de la provincia de Santa Cruz de Tenerife porque se siguen hacinando cadáveres esperando por autopsias. Claro, todo esto es otro problema añadido al que ya pues vemos en torno al drama migratorio, que encima son pues personas que pierden la vida en esa ruta o se encuentran sus cadáveres flotando cerca de Canarias. ¿Alguna competencia del gobierno de Canarias al respecto? ¿Quién puede hacer algo sobre este tema? No, nosotros vamos a ver, ahí es cierto que hemos tenido que hacer cambios por una organización inadecuada de los servicios y la consejera Lady Barreto, consejera de Presidencia, Seguridad y Justicia, ha hecho cambios que yo creo que van a verse los resultados más pronto que tarde. También es cierto que toda esta saturación, piense que tenemos listas de espera de hasta 6 meses para poder identificar la edad de los niños, porque claro, tienes los servicios dimensionados y cuando te llegan 5.500 menores, y muchos de ellos declaran ser menores, unos obviamente a simple vista son menores, pero otros hay que hacerle las pruebas forenses, con lo cual todo eso colapsa servicios, ¿no? Y son consecuencias pues, de la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Pero al margen de eso, no solo la consejera ha cometido cambios dentro del instituto, sino que yo creo que eso va a poder mejorar lo que es la organización, aunque si siguen llegando pues, pateras y si siguen llegando fallecidos tristemente y si siguen llegando menores, obviamente pues esos servicios van a estar muy tensionados, como lo están los de la Fiscalía o como estuvieron los de la Guardia Civil, que ya han tenido que venir ya en 2 ocasiones a hacer operativos desde la península específicos para poder desatascar el colapso que tenemos. Pero claro, son las consecuencias de este fenómeno que insisto, ¿no? Que al final hay que administrar.
Sí, desde diferentes ámbitos como vemos. ¿Tiene claro ya qué va a pasar con la Tejita y Cuna del Alma, que también ha entrado en el debate parlamentario? Lo que en este caso, Cuna del Alma, lo que el ayuntamiento ha decidido, y en el caso de la Tejita, lo que el ayuntamiento ha decidido. Son los ayuntamientos quienes han dado la licencia, son los ayuntamientos quienes han hecho la planificación, y son ellos los que, en el caso de que quieran retirar o no la licencia, pues en este caso tendrán que asumir sus responsabilidades. En el caso de ADEG, el alcalde ha sido claro, él entiende que es un proyecto que está desde el año 80 y pico y que por lo tanto considera que es bueno para el municipio y quiere que continúe. Y en el caso de la alcaldesa de Granadilla, como no vino a la reunión, no sabemos lo que quiere. Pero en todo caso, ya le ha dicho tanto el Cabildo como yo cuando pusimos la reunión con el consejero, con el director del urbanismo, en fin, con los técnicos para poder escuchar qué es lo que quería, pues bueno, que lo que estime conveniente, pero lo tendrá que hacer ella. Lo que no vale es que venga otro a resolverme el problema, ¿no? Ya me gustaría a mí que los problemas me los resolviese otro. Pero parece que ahora el problema sí lo puede resolver otro, porque ayer veíamos, no sé si de manera sorpresiva, que Rosa Dávila, la presidenta del Cabildo de Tenerife, está dispuesta a ofrecer ayuda para comprar el Hotel de la Tejita. No sé si esto es un giro en toda esta historia o realmente es algo que ya se No, había planteado desde un principio. no es lo que hemos dicho. Es decir, si el ayuntamiento quiere comprarlo, que negocie con la constructora, que pacte, que haga el expediente, y si luego tenemos que colaborar las otras administraciones públicas, pues colaboraremos. El ofrecimiento de Rosa Ávila es exactamente el mismo que teníamos antes de la reunión a la que ella no asistió. Claro, pero quien tiene que iniciar el expediente, quien tiene que comprarlo, es el ayuntamiento. Otra cosa es que luego el ayuntamiento recabe fondos pues en la administración del Estado, en Costa o en Medio Ambiente, en el Gobierno de Canarias o en el Cabildo de Tenerife, más los que ya tenga que poner obviamente de su presupuesto. Pero en todo caso le compete al ayuntamiento, que es quien dio la licencia, o la revisión de oficio de esa licencia e indemnizar a la promotora o comprar el terreno. Como ha nombrado varias veces, lógicamente, a la alcaldesa de Granadilla, comparte la reflexión también de Rosa Dávila al decir que era una niña malcriada por no haber ido a la reunión. Yo creo que al final eso es la anécdota, ¿no? O sea, lo que sí no tiene sentido es que se le convoque una reunión, diga que viene, que ella misma pide una reunión y cuando tenemos la reunión y está la presidenta del Cabildo, está el alcalde de Adeje, está el consejero de la rama, está el director general de urbanismo, está el presidente del gobierno, precisamente para poder afrontar un problema que tiene el ayuntamiento o que ella considera que tiene el ayuntamiento, que no se presente. Yo creo que al final se ha visto que detrás lo que hay es un tacticismo, digamos, de vuelo gallináceo por parte de la alcaldesa, ¿no? Si de verdad quiere resolver el problema, pues los problemas, y yo he sido alcalde muchos años, se afrontan en tu municipio y asumes las responsabilidades. Lo que no puedes es mirar para otro lado y decir que me lo arregle otro, ¿no? Pues así no funciona la vida. Bueno, no abandonamos el turismo porque precisamente la pasada semana, también en el Parlamento, era el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Sebastián Franquis, quien acusaba a Fernando Clavijo de poner patas arriba el turismo por revisar el modelo turístico y por el anteproyecto de ley de vivienda vacacional. ¿Era necesario poner patas arriba el modelo o realmente se puede cambiar sin a lo mejor hacer tanto ruido? No se está poniendo patas arriba de nada. Lo que se está haciendo es regulando una situación que está generando problemas y tensionando el mercado de la vivienda, que además está generando que camas que están planificadas para que sean camas residenciales, camas para vivienda para los canarios y para las canarias y para los ciudadanos, se conviertan en camas turísticas sin estar planificadas y está generando problemas de prestaciones de servicios. Con lo cual lo que se está haciendo es regular. Lo que no vamos a hacer es lo que ellos hicieron durante 4 años, que es mirar para otro lado y no resolver los problemas. ¿Hay un problema de vivienda en Canarias? Claro que hay problemas de vivienda en Canarias. ¿Y cómo se tiene que resolver? Pues con un decreto ley, como hemos hecho, para que se pueda construir vivienda, tanto el sector público, vivienda protegida, como el sector privado, y por otro lado, regulando el alquiler vacacional, porque en las zonas turísticas lo que se estaban cogiendo es parcelas enormes y haciendo edificios enteros para poner en alquiler vacacional, no para hacer vivienda para los canarios y para las Canarias. Por lo tanto, si para ellos es tomar decisiones, gobernar e intentar resolver problemas, es poner las cosas patas arriba, ahora entendemos por qué Canarias en 4 años lo único que hizo fue retroceder. Lo que pasa es que luego también les atribuyen todo el tiempo que ha gobernado Coalición Canaria, que digamos que este problema no surge de un día para otro. Y a lo mejor en los 4 años de su gobierno, pues sí pudo haberse revertido parte de la situación, pero es algo a lo mejor que ya empieza a crearse desde un poquito más atrás. El Partido Socialista ha gobernado Canarias más que Coalición Canaria. Esa es la realidad de los números. Con lo cual, si nos tenemos que remontar a los tiempos
de la conquista de Alonso Fernández de Lugo, pues también seguramente los responsables fueron los castellanos que vinieron a Canarias. Yo creo que eso es la excusa del mal gobernante. Ellos gobernaron 4 años con Paulino, gobernaron 2 años conmigo, gobernaron 8 años con Jerónimo Saavedra, en fin, no tiene sentido, no mirar para detrás es leche derramada. Ellos durante 4 años, y el alquiler vacacional le puedo garantizar que no era un producto en los años 90, el alquiler vacacional tiene pues aproximadamente unos 8 o 10 años en este caso, con la entrada de las plataformas como Booking o Airbnb, pues tienen esa durabilidad. En esos 4 años, precisamente cuando tuvimos un cero turístico y precisamente cuando le dijimos que era el momento y nos prestamos para colaborar en esa revisión del modelo, que no es cambio, sino revisión para los aspectos negativos de nuestro modelo turístico, poder compensarlo, no quisieron hacerlo. Ahora este gobierno sí ha querido hacerlo y en tan solo 6 meses teníamos un decreto ley de vivienda aprobado y en tan solo 6 meses teníamos un anteproyecto de ley de alquiler vacacional para regularlo, que ha tenido y terminó el 9 de mayo las alegaciones que tenemos casi 3.000 alegaciones, que las vamos a contestar, que por supuesto que el anteproyecto de ley va a salir mejor del proceso de consulta ciudadana y por supuesto cuando entre en el Parlamento va a salir mejor del debate parlamentario. Pero lo que no podíamos es dejar, porque si al final se acaba la legislatura, dentro del 14 de julio vamos a hacer un año. Se acaba la legislatura y los problemas siguen sin resolverse. ¿Qué es lo que ocurrió en la legislatura pasada? Nosotros la tarea, como te dije al principio, la vamos a hacer. ¿Tenemos una varita mágica? No la tenemos. ¿Se va a resolver todo de la noche a la mañana? Tampoco. Pero luego vamos a poner los cimientos para que así sea. Bueno, y entiendo que dentro de esa estrategia, ¿no?, de avanzar, conferencia de presidentes el 24 de mayo para abordar el reto demográfico que también es bastante relevante, ¿no? ¿Cómo se va a organizar ese encuentro y de qué manera podría solventarse el problema, digamos, de una forma, no digo rápida, pero sí ligera, teniendo en cuenta el problema que hay en Canarias? A ver, no es la conferencia de presidentes, son los grupos de trabajo. Ah, vale, El perdón, 24 exacto, de sí, mayo correcto. lo que se constituyen son los 5 grupos de trabajo, donde se va a empezar a trabajar. Ahí está la democratización y la revisión del modelo turístico, está la gestión urbanística, está el reto demográfico, que sin lugar a dudas es una de las, digamos, más importantes y llamativas. Y precisamente ahí lo que vamos a trabajar es cómo afrontamos el reto demográfico en las islas. Porque la realidad de Fuerteventura, donde los últimos 20 años ha triplicado la población, no tiene nada que ver con la de La Palma, que los últimos 20 años ha perdido población, o la del Hierro o La Gomera. Ni tampoco dentro de las propias islas, con el grupo también que vamos a constituir esta semana de los municipios de menos de 10.000 habitantes, que son 46 de los 8 municipios. Dentro incluso de las islas como Gran Canaria y Tenerife, las capitalinas, la realidad es que hay una doble población, la concentrada en los sures o en el área metropolitana y la que a lo mejor está en las medianías con municipios que han ido perdiendo población. Luego ahí tenemos que poner medidas para fijar la población a las medianías, con servicios y con incentivos. Ahí tenemos que ver qué es lo que ocurre, por ejemplo, con la compra de viviendas por parte de los extranjeros. Ahí tenemos que establecer estrategias dentro del seno del Estado español, pero también con la Unión Europea, para la posibilidad de pues, penalizar fiscalmente la venida de nuevos residentes. Ahí lo que tenemos es que efectivamente estudiar posibilidades, que no hay una única solución, seguramente será un paquete de medidas que nos permita que nuestro crecimiento en Canarias pues no ponga en peligro ni el estado de bienestar, ni la convivencia, ni la calidad de vida. Porque lo que es evidente es que en los últimos 24 años Canarias ha crecido 500.000 de habitantes. Y eso no ha ocurrido, por ejemplo, en el País Vasco, que tiene 2.200.000 habitantes como nosotros. Luego, tenemos que acompasar el crecimiento de nuestra población con la posibilidad de gestionar nuestros servicios públicos, nuestras infraestructuras, sin que ocurra lo que está ocurriendo, que tengamos una emergencia habitacional, que tengamos una emergencia energética o una emergencia hídrica, como tenemos en estos momentos, al margen de la emergencia migratoria, que eso sí que tiene causas externas. ¿Cuántas emergencias tiene Canarias, no? Pues tenemos 4, o sea, nos encontramos un gobierno más la climática, que en su momento la declararon ellos al principio de la legislatura pasada, pero nosotros nos hemos encontrado con el cero energético de La Gomera, por eso te decía que la agenda canaria es muy importante lo que hemos conseguido de poder incrementar la producción de energía eléctrica en Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife. Tenemos la emergencia hídrica, que ya estaba decretada en Fuerteventura, pero se han unido Tenerife y Lanzarote, y tenemos la emergencia, en este caso habitacional, que lo tenemos que decretar para el decreto de vivienda, para precisamente eso que se hablaba de zonas tensionadas. El gobierno ha ido, digamos, a la raíz del problema. Emergencia habitacional para poder hacer vivienda protegida en alquiler sostenible,
y en alquiler social. Porque una cosa, la vivienda protegida puede ser pues para una familia cuyos ingresos no superan los 3.000 euros al mes, que oye, que está razonablemente bien, pero que desde luego no van a poder pagar 1.200 euros por un alquiler, porque no se les puede ir el 40 o el 50% de su salario en pagar un alquiler. Sin duda. Bueno, decía antes Fernando Clavijo que el 14 de julio se cumple un año de gobierno, llevamos 10 meses, ¿qué es lo que, digamos, pues, no sé, más importante ha hecho en estos 10 meses el gobierno de Canarias desde su punto de vista? Yo creo que el gobierno de Canarias lo que ha hecho es salir del inmovilismo en el que estaba el gobierno anterior. Yo siempre digo que con un primer paso, desde luego no te lleva al destino, pero sí sales de donde estás. Y salimos de la parálisis, salimos de, digamos, la actitud contemplativa de dejar que las cosas ocurran. Y nosotros, este gobierno no ha venido a que las cosas ocurran, hemos venido a hacer que las cosas ocurran y a llevar el rumbo de Canarias hacia donde lo queremos llevar, que es una sociedad más justa, más igualitaria, con un mejor reparto de riqueza, con una subida de la renta disponible de la familia y con una actividad económica que sea compatible con nuestra calidad de vida. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos puesto en marcha el decreto de ley de vivienda, hemos puesto en marcha 3 decretos para que La Palma saliese de la incertidumbre en la que estaba, hemos conseguido el 60% de descuento del IRPF para los ciudadanos de La Palma, hemos hecho el anteproyecto de la ley de alquiler vacacional, hemos sacado adelante unos presupuestos con una incertidumbre absoluta que garantizan los servicios públicos, con un mayor incremento de sanidad, por ejemplo, donde se han visto ya la reducción de las listas de espera y de los tiempos medios de espera por una intervención quirúrgica. Hemos puesto en marcha la enseñanza de 0 a 3 años, que el gobierno anterior había sacado las plazas y no había hecho las aulas, o estamos haciendo una apuesta decidida sobre formación profesional. El gobierno está con su hoja de ruta trabajando con unas condiciones mucho más difíciles y adversas, porque tenemos un gobierno de España que no acompaña, tenemos un gobierno de España que no tiene presupuesto y que está enzarzado en una bronca continua y en procesos electorales. Las vascas, las catalanas, las europeas, el adelanto de las elecciones generales. Piensen que nosotros tomamos posesión el 14 de julio y nos encontramos con unas elecciones generales el 23 de julio. Y un gobierno en funciones que no se constituyó hasta diciembre. Y con esas condiciones aprobamos un presupuesto y lo sacamos adelante y que estamos sacando la gestión de Canarias. Esa es la realidad con la que nos hemos encontrado. Seguramente, si el gobierno de España acompañase, si el gobierno de España no estuviese enzarzado en esas batallas y en esas comisiones de investigación, etcétera, etcétera, probablemente las cosas irían un poquito mejor. Pero al menos lo que te dije al principio, nosotros nuestra tarea la vamos a hacer. ¿Y qué es lo que menos le ha gustado de estos 10 meses, de casi un año de gobierno? Bueno, yo creo que esta incertidumbre. O sea, al final no es lo mismo navegar con el viento a favor que tener que navegar en una tormenta de incertidumbre y de inestabilidad y con el viento en contra. Pues realmente avanzas menos de lo que te gustaría. Yo creo que Canarias necesitaba, porque después de la pandemia, la realidad es que la pandemia nos evidenció todas las debilidades de nuestro sistema. Y eso es lo que teníamos que cambiar en aquel momento, después de la pandemia. Y lo que el gobierno anterior, el Pacto de Afores, no quiso hacer. Ahora nosotros lo estamos haciendo y está costando más porque Europa está poniendo ya otra vez en las reglas fiscales y el encorsetamiento, cosa que no tuvo el gobierno anterior, porque no tenemos un presupuesto del Estado aprobado, porque en definitiva pues nuestro presupuesto ha tenido que ser muy prudente porque no teníamos digamos, los indicadores necesarios de cómo iba a evolucionar. Todo eso resta, entonces esta incertidumbre pues hace más difícil la gestión. Pero miren, nosotros, como digo, tiramos para adelante, no nos vamos a quejar, no son excusas. Este gobierno está trabajando de manera cohesionada y unida, pero es más difícil y eso es obvio y la ciudadanía tiene que saberlo. Bueno, nos quedan apenas 2 minutos con Fernando Clavijo y una de las preguntas también que quería formularles precisamente cuando llegamos a este periodo, casi un año, se observa la estructura de gobierno. ¿Contento con el actual gobierno que tiene a su alrededor? ¿Prevé algún cambio de alguna consejería, viceconsejería o algún otro cargo intermedio? No, nosotros estamos contentos. Ha habido algunos reajustes, obviamente, que se han tenido que ir haciendo, pero como todo, es decir, en la vida es cambio y no es que se descarten ni que ahora mismo tengamos previsto ningún cambio, pero a la medida que vaya evolucionando la gestión, pues se hacen ajustes de los equipos precisamente para eso, para ser más eficientes de cara al ciudadano. Nosotros lo que hemos hecho es poner al ciudadano en el centro de la gestión, no los intereses particulares de unos u otros, el ciudadano. Entonces, cuando somos conscientes de que, por ejemplo, en sanidad, el objetivo es que el paciente sea atendido pronto, que espere lo menos posible y que sea atendido con eficacia, pues eso es poner al ciudadano en el centro del sistema. Por ejemplo, el ciudadano
No tenía sentido que 2 años después de la pandemia todavía no pudiesen entrar sin pedir cita previa a los edificios públicos. Por eso llegamos y lo quitamos. Oye, las administraciones están para servir al ciudadano. No tiene sentido que tengas un segurita en la puerta, como tenía el gobierno anterior, que dijese, no puedes entrar a registrar un papel. ¿Pero qué es esto? O como, por ejemplo, el decreto de teletrabajo. Oye, nos parece bien, pero hay que garantizar la atención a la ciudadanía, la atención pública. Todas esas cositas las hemos ido corrigiendo, las hemos ido cambiando, y yo creo que, bueno, en la medida que vaya evolucionando la gestión, las circunstancias cambian, y si hay que hacer algún tipo de reajuste, pues no va a haber ningún tipo de problema. Se hacen los reajustes, como se hacen en las empresas privadas o como se hacen en un colegio o un instituto. ¿Y le ha sorprendido a alguno de los miembros del gobierno? Porque no esperaba que su gestión fuera así, digo, de manera positiva, tanto de la parte de Coalición Canaria como la del Partido Popular. Bueno, yo no quiero personalizarlo en ninguno, ¿no? Yo sí puedo decir que la relación del gobierno y los dos partidos que formamos parte del Consejo de Gobierno es excelente. La relación con el vicepresidente no solo es magnífica, sino que además conocía, no me sorprende porque conocía su capacidad de trabajo, lo conocía desde hace años como alcalde de Los Realejos y sé de su buena ser y de su capacidad de trabajo. Y la verdad es que los dos equipos están funcionando muy bien, ¿no? La gestión es difícil y obviamente pues cuando tomas decisiones que afectan a terceros, como puede ser el alquiler vacacional, que afecta a muchos intereses económicos, pues se genera cierto revuelo. Pero es que, mira, si queremos cambiar las cosas, tenemos que cambiarlas. Y siempre hay una inercia de rechazo al cambio. Pero es que hemos venido a cambiar las cosas, no a hacer más de lo mismo. Y oye, lo afrontamos con humildad, con diálogo, con entendimiento, con mucha capacidad de diálogo y de negociación, pero luego el gobierno tomará las decisiones que consideran que son las mejores para el interés general. Vamos, pero que entre ustedes no tienen un cartelito de empleado del mes ni consejero o consejera del mes, ¿no? No, Lo no. digo como breve Lo que veguete. tenemos que tener, lo que tenemos es cartelitos de los ciudadanos del mes y los ciudadanos son nuestros jefes. Bueno, presidente, Día de Canarias, está a la vuelta de la esquina, 30 de mayo. Mensaje le manda Fernando Clavijo, presidente de Canarias, a los canarios en su día? Pues yo creo que Canarias tiene retos importantísimos porque hemos llegado quizás a un punto de inflexión. Tenemos un sector económico como turístico que está con unos datos los mejores que hemos tenido a lo largo de nuestra historia, pero a la vez también tenemos problemas de convivencia, de acceso a la vivienda, de falta de regulación, de espacios naturales protegidos, de algunos segmentos como el alquiler vacacional. Y algo que se tenía que haber hecho hace 2 años, que no pasa nada, pero que no se hizo, pues lo hemos querido afrontar. Y a ese reto lo que tiene que ser consciente toda la ciudadanía canaria, que no es el reto de un gobierno, no es el reto de un partido político X, no es el reto de un cabildo, de un ayuntamiento o del gobierno de España, es el reto del conjunto de la sociedad canaria. Y todos vamos a tener que contribuir a ese reto. Es el momento de que todos, sindicatos, patronales, ciudadanía, administraciones públicas, en todos los aspectos, estatal, autonómica y local, tenemos que remar en la misma dirección. Y ese es el reto que nos hemos puesto por delante si de verdad queremos entre todos dejar una Canarias mejor y garantizar que este paraíso que la naturaleza nos ha dado siga siendo un paraíso para los que vienen a visitarnos, pero también para los que vivimos aquí. Bueno, pues ojalá Canarias pueda estar mejor en el futuro y en un futuro no muy lejano. Agradecemos a Fernando Clavijo, presidente del Gobierno de Canarias, que nos haya acompañado. Por cierto, mañana, día 15, Día de la Familia, entiendo que más tranquilidad en el entorno familiar después de lo que vimos por último, ¿no? Hace una semana. Bueno, sí, afortunadamente yo creo que se entiende que es perfectamente legítimo que haya manifestaciones y que se esté en desacuerdo con la gestión, pero creo que el ámbito privado y sobre todo menores y mi mujer y mi familia no tiene por qué sufrir las consecuencias de una protesta política que es legítima y que tienen las sedes de presidencia de ambas islas para manifestar su disconformidad. Pero creo que la vida privada siempre es bueno respetarla y que hay determinadas líneas rojas que en Canarias nunca se habían sobrepasado, absolutamente nunca, que no se deben sobrepasar, sobre todo por la salud de la democracia, ¿no? Y yo creo que en eso vamos a esperar que siga así, independiente al margen en fin, de lo que piensen algunas personas. Muy bien. Bueno, pues terminamos y agradecemos a Fernando Calijo, presidente del Gobierno de Canarias, que nos haya acompañado, que sabemos que también tiene un acto en breve, así que gracias también por atendernos, como siempre, desde su vivienda familiar, que eso yo creo que también humaniza un poco también al perfil político y al perfil de un presidente, que me pareció por ahí oír antes no sé si a alguien, algún miembro de la familia reclamar a Fernando Clavijo, ¿puede Que ser? salía al colegio, sí. Yo oí algo, digo, me da la impresión de que he oído algo, pero bueno. Bueno, eso está bien también porque, bueno, si hay que ir al colegio ya le dejamos también. Presidente, muchas gracias y hasta una próxima ocasión, como siempre. Muchas gracias, buen día. Buen día, hasta luego.